Thank you. Thank you, Pastor Jose. Muchas gracias, Pastor José. It's so good to be here worshiping with you and getting to open up God's Word together with you. Es muy lindo poder estar aquí con ustedes, abrir la palabra de Dios juntos y alabar a Dios juntos con ustedes. We miss getting to see you in person, Los extrañamos, no los hemos visto en persona por un tiempo, but I hope some of us will get to see each other at the communion service tonight. pero espero verlos en el servicio de comunión y los bautizos esta noche a las 5. And today we're going to open up the Word of God to the Old Testament. Esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir al Antiguo Testamento. We're going to look at one of the Psalms, Vamos a empezar por uno de los Salmos and we're going to look at the spiritual discipline of lament. y vamos a ver a una de las disciplinas espirituales que es el lamentar. Lament isn't a word we commonly use in English. I don't know about Spanish. El lamento no es una palabra que usamos comúnmente en inglés y we neither use it that much in Spanish. You don't use it that much in Spanish. Well, no, we don't. Tampoco lo usamos mucho en español. Exactly. What's interesting is we find laments all throughout God's Word. Pero lo interesante es que encontramos esta palabra, lamentar, alrededor de la palabra de Dios, Especially in the book of Psalms. especialmente en el libro de Salmos. In fact, there are more psalms of lament than any other kind of psalm. De todos los tipos de salmos que existen, hay salmos de lamento más que cualquier otro tipo de salmos. And that's because the psalms are the natural poetic byproduct of the reality of our world. Y la razón es porque los salmos es un producto poético de cómo se siente el alma de las personas. See, if God is who He is, Si Dios es quien Él dice que es, we should expect to adore Him. tenemos que esperar que sí lo podemos adorar. And we find psalms of adoration. Y encontramos si hay salmos de adoración. If we are who we are, Si nosotros somos quienes somos, we should expect to have to confess to Him. tenemos que darnos cuenta que tenemos que confesar a Él. And we find psalms of confession. Y encontramos salmos para confesarse. If God's forgiveness is as great as it is, Si el perdón de Dios es tan grande como es, we should expect to cry out for salvation. tenemos que darnos cuenta que podemos pedirle a Dios para que nos salve. And we find that in the Psalms as well. Y encontramos eso también en los salmos. And if the world around us is as broken as it is, Y si el mundo que está alrededor de nosotros está tan quebrantado como está, we should expect to find psalms of lament. tenemos que esperar y darnos cuenta que hay salmos para lamentar. And that's exactly what we find. Y eso es exactamente lo que encontramos. The psalms of lament are really God's answer to the question, how do we respond to suffering in our world? Y los salmos, el propósito de los salmos de lamento o de lamentar es para responder la pregunta, ¿cómo respondemos al sufrimiento que encontramos en este mundo? Pain and suffering are a reality in everyone's life. El dolor y el sufrimiento es una realidad que nos invade a todos. We suffer in numerous different ways and from numerous different directions. Y esto es algo que nos pasa todos los días y lo encontramos en todos lugares. Sometimes in large and significant ways and sometimes in small ways. Muchas veces el sufrimiento viene en cantidades grandes y muchas veces el sufrimiento viene en cantidades pequeñas. Right? You suffer when you don't get a good night's sleep. Muchas veces sufrimos cuando no dormimos bien. You could suffer from having an unkind boss. Usted puede sufrir porque tiene un jefe que no es muy bueno con usted. You suffer from sickness when your body doesn't work Usted a properly. veces sufre cuando tiene una enfermedad y su cuerpo no funciona apropiadamente. You suffer from being hurt by others. Usted sufre cuando usted es herido por otras personas. We suffer from hunger or eating too much. Sufrimos muchas veces cuando tenemos hambre o cuando comemos demasiado. We suffer from having family that's too close Sufrimos muchas veces cuando nuestra familia está muy junto a or nosotros family that's too far away. o cuando nuestra familia está muy alejado de nosotros. We suffer from the reality of death Sufrimos también con la realidad de la muerte, when the people close to us pass away. cuando las personas cercanas a nosotros mueren. The reality is every one of us suffers in real ways every day. La realidad es que todos sufrimos en formas reales todas las veces. And none of it's insignificant. Y el sufrimiento nunca es insignificante. I think because sin is such a reality in our lives,
Una de las razones es porque la causa del pecado es algo real en nuestras vidas. As Christians, we can sometimes be fooled into thinking that sin is the only thing that's wrong with our world. Como cristianos muchas veces podemos pensar que lo único que está malo con el mundo es el pecado en mí. Whenever we have problems, it must be sin. Cuando hay problemas es muy fácil pensar, debe ser pecado. But sometimes suffering isn't because of our own personal sin, it's because we live in a fallen world. Y muchas veces, el sufrimiento que viene a nosotros no es a causa de nuestro propio pecado, es porque vivimos en un mundo quebrantado. And we need to learn how God calls us to respond to this broken world we live in. Y vamos a ver y vamos a aprender cómo es que nosotros debemos responder ante un mundo quebrantado. And we find the answer in the spiritual discipline of lament. Y encontramos esa respuesta en la disciplina espiritual de el lamento. Let's look at Psalm 13. Vamos a ver juntos, miremos juntos al Salmo 13. Let's read just the first 4 verses. Y vamos a ver a los primeros 4 versículos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y responde, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijan cuando yo sea sacudido. Do those words sound strange to you? ¿Estas palabras le suenan algo extrañas a usted? I think when we hear them, they sound a little disrespectful. La primera vez que uno las escucha suena algo como que está faltando el respeto a Dios. Yeah, it feels like it's rude to talk to God that way. Uno puede pensar que es algo rudo hablarle así a Dios. Right? If a friend of you told you this is how they were talking to God, Si un amigo suyo le dice así es como hablamos a Dios, they were saying, "How long are you going to forget me forever?" ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿No me vas a perdonar hasta nunca? Would you encourage them and tell them, "Good, it's good to talk to God like that"? Tú le vas a decir a un amigo, sí, háblale a Dios así, dile cómo te sientes. Or would you correct them? O lo corregirías. Oh, don't talk to God like that. O le dirías, no le hables a Dios así. See, but when we don't have a category for lament in our lives, Cuando no tenemos esa categoría en la mente nuestra, en nuestras vidas, when we don't think it's okay to talk to God like this, cuando nosotros no sabemos que sí se le puede hablar a Dios así, we end up kind of going into denial, just pretending that the suffering isn't happening. esto empieza a causar una negación en nosotros y pretendemos que el sufrimiento no está pasando. Or we just try to distract ourselves or distract those around us. O distraemos nuestra mente de lo que está pasando o distraemos a los que están alrededor de We say, nosotros. Don't focus on that, just look over here. Usted le puede decir, no pongas atención a esto, mira aquí de este lado. Keep yourself busy. Mantente ocupado, así no sufrirás. Eat something. Ve a comer algo. But the reality is God wants us to bring that pain to Him. Pero la realidad es que Dios desea que nosotros le traigamos este dolor a Él. This psalm is given as an example to us Este salmo es un ejemplo que Dios nos da para nosotros, about how to come to God. y para que nosotros sepamos cómo ir a Dios. And as we see in this psalm, the biblical lament teaches us 3 things about how we are called to respond to suffering. Y vamos a ver esta mañana cómo los salmos de lamento nos enseñan 3 cosas de cómo podemos venir a Dios. First, God calls us to acknowledge the reality of the pain. Primero, Dios nos dice que reconozcamos la realidad del dolor en nuestras vidas. We turn to God in the midst of our suffering Nosotros vemos y buscamos a Dios en medio de nuestro sufrimiento, because He does know. porque Él sabe. There's no use pretending that He doesn't. No tenemos que pretender de que Él no sabe que estamos sufriendo. We live in a world where radical evil exists, Vivimos en un mundo donde la maldad radical existe and it can't be ignored. y no puede ser ignorada. Some of us don't just suffer sickness, Algunos de nosotros no solo sufren de una enfermedad, but the devastating effects of cancer or lifelong disease. de lo devastador que es el cáncer o una enfermedad muy larga.
Some of us suffer not just hurtful relationships, Algunos sufren de unas relaciones que les causa dolor en sus relaciones con otros. but abusive ones. Y estas relaciones pueden ser hasta abusadoras. But some of us don't just suffer the difficulty of work, Otros sufren que es muy difícil para ellos trabajar. but we struggle to make ends meet, to feed ourselves or our families. Y que a ellos les cuesta encontrar un trabajo para poder traer comida a la mesa. Some of us have been touched by murder or persecution. Algunos de nosotros, algunos de ustedes han sufrido asesinatos o persecución, Or worse. o tal vez cosas peores. And lament teaches us that in the midst of that, it's okay. God invites us to come to Him with the pain. Y en los salmos de lamento, esto nos enseñan que sí, está muy bien poder venir a Dios y hablar sobre estas cosas a Dios. And lament begins with being honest. Y el lamentar, la acción de lamentar, empieza con siendo uno honesto. Let's just look at even the introduction to a couple other Psalms. Do you have Psalm 10? Ya. Yeah. But why don't we read first the first 4 verses of Psalm 10? Vamos a empezar, vamos a leer Salmos 10 del 1 al 4. Salmos 10 del 1 al 4. Esto es lo que dice. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido. Porque el deseo de su corazón se jacta, el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. And let's look at Psalm 55 verses 4 and 5. Y vamos a ver Salmo 55, del 4 al 5. Salmo 55, del 4 al 5, dice lo siguiente. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. He says, horror overwhelms me. Aquí dice que el terror y el temblor me invaden. These words force us to recognize that God has enemies in this world. Esto nos dice que Dios ve todo lo que está pasando. And we should be angry and upset about the evil and oppression and injustice that tear down the image of God in people. Y es una respuesta normal que nosotros nos enojemos y vemos de todo lo malo que pasa en este mundo y destruye la imagen de Dios en otras personas. And sometimes that pain can overwhelm us. Y al ver todo ese dolor viene y nos sentimos abrumados. But God doesn't want us to pretend that it doesn't Pero Dios no quiere que pretendamos que el sufrimiento no existe. and come to Him all dressed up and say, okay, I'm okay, when we're really not. Él no quiere que vengamos y le digamos, Dios, todo está bien, cuando realmente no todo está bien. He wants us to be honest and acknowledge the pain and the reality of the suffering in our world. Dios quiere que seamos honestos y que reconozcamos que hay gran dolor en este mundo. And then in light of that honesty, Y cuando nosotros lo hacemos así, He invites us to turn to Him. Él nos invita a que lo miremos y lo busquemos a Él. So if the lament, number 1, teaches us to be honest about and to acknowledge the pain and suffering. Entonces, primero, el primer punto, el lamento nos enseña que seamos honestos y que reconozcamos de que sí hay dolor en este mundo. Secondly, lament teaches us to turn to God in the midst of the pain. Segundo punto es que el lamento nos enseña que busquemos a Dios cuando experimentemos dolor. Look at just the first 2 verses of Psalm 13 again. Miremos a los primeros 2 versos del Salmo 13 otra vez. Let's read them again. Lo vamos a leer otra vez. Salmo 13, 1 y 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Don't miss this again. David here, even in this accusation, is giving us an example to follow. Y quiero que ponga atención aquí. David escribió este salmo y aun cuando él está acusando acusando de todo lo que le está pasando, quiero que escuche lo siguiente. Because it's not just an accusation against God. Él no solo está haciendo una acusación contra Dios, está acusando a Dios. It's a prayer of faith to Him. Es una oración en fe hacia Dios.
In the middle of our suffering, we can feel like God is far away. Nosotros en medio de nuestro sufrimiento es normal que nos sintamos de que Dios está lejos. We might feel like He doesn't care. Pueda que usted se sienta de que Dios no le importa a usted. We might feel like He's forgotten us. Pueda que usted se sienta de que Dios se ha olvidado de usted. But pretending we don't feel that way isn't the answer. Pero que usted pretenda de que usted no se siente así, eso no es la respuesta. God calls us to bring those doubts and those questions to Him, Dios quiere que usted vaya con esas dudas y con esas preguntas a Él. that is why a lament is such an act of faith. Y por eso es que el lamentarse así con Dios es un acto de fe. Yes, it is a complaint. Sí, es una queja. Yes, it's a complaint about how far God feels away. Sí, es una queja de qué tan lejos Dios se siente en esos momentos. But it's a complaint to Him Pero es una queja hacia Él. that says, even though you feel far away, Que dice que aun cuando usted se siente de que Dios está lejos, I'm going to cry out because I know you still hear. pero yo voy a llorar y te voy a gritar y te voy a decir cómo me siento porque yo sé que tú todavía me escuchas. Again, I think these words can make us feel a little uncomfortable. Sí, de nuevo, yo creo que estas palabras nos pueden sentir un poco, hacernos sentir incómodos. It kind of sounds like the Israelites back in the book of Numbers. Esto suena como la historia de los israelitas ahí en el libro de Números. Right? They were wandering around the wilderness Ellos estaban ahí dando vueltas en el desierto and they were complaining about God's provision. y se quejaban y murmuraban contra Dios porque no había suficiente comida. They complained about the manna from heaven. Y se quejaban porque Dios les había dado maná del cielo. They complained about the quail they were given to eat. Y se quejaban porque Dios le había dado codornices They para que comieran. complained about how difficult it was to enter the promised land. Se quejaban porque era muy difícil poder entrar a la tierra prometida. They complained so much they thought it would be better to just go back to Egypt. Se quejaban tanto que decían, es mejor regresar a Egipto. And in Numbers, God judged the Israelites for their complaining. Y en el libro de Números, Dios juzgó a los israelitas porque se quejaban mucho. Many of them lost their lives for their complaining. Muchos de ellos perdieron sus vidas porque se quejaban. And even in the New Testament, Y aún en el Nuevo Testamento, we all probably know, if you've been a Christian for very long, you probably know si usted ha sido un cristiano por mucho tiempo, usted sabe that Paul writes in Philippians, que Pablo le escribió a los de Filipenses, do all things without grumbling or complaining. donde les dice que hagan todas las cosas sin quejarse y sin murmurar. So if complaining is such a big deal, Si el quejarse es una gran cosa para Dios, and it's constantly taught against, y siempre se está enseñando en la Biblia que no hay que quejarse, why are we called to lament? entonces ¿por qué somos llamados a lamentarnos? Why is this okay? Porque esto está bien. Why is this what God actually wants? Porque Dios desea esto y quiere esto. You see, there's a difference between complaining and lamenting. Tenemos que entender que hay una diferencia entre quejarse y lamentarse. Complaining is a grievance about God. El quejarse es algo que nosotros sentimos negativo contra Dios. And lament is a grievance made to God. Y el lamentarse es una queja que tenemos buscando ayuda y auxilio de Dios. See, in their complaints, the Israelites weren't bringing their complaint to God. Cuando ellos se quejaban, no estaban trayendo su queja hacia Dios. They were essentially looking for a different God. Ellos estaban quejándose porque no les gustaba el Dios que tenían, andaban buscando otro Dios. They thought God had failed them. Ellos pensaban que Dios les había fallado. And so they complained to one another. Así que ellos se quejaban el uno con el otro They complained to their earthly leaders. y se quejaban con sus líderes de la tierra. They complained to anyone who would listen Ellos se quejaban con cualquiera que les prestara un oído, in search for a solution apart from God. buscando una solución afuera del Dios del cielo. But a lament Pero el lamentarse is a complaint made to God, es una queja que se le hace a Dios, taking the pain and the confusion and the questions
to Him. Tomamos nuestro dolor, nuestra confusión y nuestras preguntas a Él, Because we know He is the only solution. porque nosotros sabemos que Él es el único que nos puede dar la solución. It's an act of faith. Es un acto de fe. It's an act of a relationship with God. Es un acto que tenemos porque tenemos una relación con Dios. That even when He feels far away, Que aun cuando nosotros sentimos que Él está alejado, I know I can cry out. yo sé que yo puedo llorar y clamar a Él. I know I can exclaim, "How long, O Lord?" Y yo sé que yo le puedo decir, Señor, ¿cuánto más? And He will hear us. Y Él nos escucha. Just whatever the situations are in your life right now that are causing that pain. Cualquier situación que usted está pasando en su vida y le esté causando ese tipo de dolor. Whether it's a relational problem Hay un problema de relaciones or an ongoing battle with work, o si está pasando está batallando con su trabajo o buscar trabajo or the loss of work, o porque no tiene trabajo y perdió su trabajo or the pandemic, o a causa de la pandemia. the fear of getting sick. Y la pandemia le causa que usted tenga temor de que pueda ser contaminado. God is always asking all of us, Dios siempre nos está pidiendo, where is your complaint going? ¿a quién va dirigida tu queja? Does it go to Facebook? ¿Se va a Facebook? Does it go to your friends? ¿Usted se queja de Dios con sus amigos? Does it go to your family? ¿Se queja con con su familia? Does it go to your roommate? ¿Se queja con sus compañeros de cuarto? Or does your complaint go directly to the God of the universe? ¿O se queja usted directamente al Dios del universo? Do we cry out to Him, "How long, O Lord?" Usted cuando se queja le dice a Dios y habla con Dios y le dice, Dios, ¿cuánto tiempo más? And when we do, Y cuando usted hace eso, that is the spiritual discipline of lament. esa es la disciplina espiritual de lamentarse. That is the act of faith. Y eso es el acto de fe. And so lament first acknowledges the reality of the pain. Entonces, el lamentarse primero reconoce la realidad del sufrimiento. Secondly, it turns to God in the midst of the pain. Segundo, en medio del sufrimiento se da vuelta y busca a Dios. And third, it doesn't just cry out to Him, but it asks for His help in the pain. Y tercero, no solo es llorar a Él, clamar a Él, pero es pedirle a Él ayuda. Look at Psalm 13, verses 3 and 4. Vamos a ver al Salmo 13, del 1 al 4. Salmo 13, del 1 al 4. Esto es lo que dice: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. See, this cry out to God, again, is made as an act of faith because there's nowhere else to go. El clamar a Dios es un acto de fe porque no hay ningún otro lugar donde podamos ir. And that's true about everything you and I are going through. Y eso es la verdad sobre todo lo que nos pueda pasar con nosotros. There's nowhere else to go. No tenemos ningún otro lugar a donde ir. Right? The suffering in this world ultimately is something only God can do something about. El sufrimiento de este mundo, el único que puede hacer algo acerca de esto es Dios. I know when I think about everything going on right now, Yo mismo cuando me pongo a pensar de todo lo que está pasando ahora, the coronavirus, lo del coronavirus, the election, las elecciones que ya tenemos pronto, workplaces are closed, que muchos lugares de trabajo están cerrados, rules keep us apart, las reglas que nos han dado nos mantienen separados, kids are home from school. nuestros hijos no están yendo a las escuelas. I feel helpless. Me siento sin esperanza a veces. I wonder what could possibly make it stop. Yo me pregunto qué es lo que va a tomar para que todo esto se normalice y pare.
I wonder how God will redeem even something like this. Me pongo a pensar, Dios, ¿cómo vas a redimir todo esto que está pasando? I wonder where God is working because so often I fail to see it. Y me pregunto, Señor, ¿dónde estás trabajando? Porque realmente no puedo ver dónde estás trabajando. And in the midst of pain and difficulty, Y en medio de todo este dolor y dificultad, there are practical things God is calling us to do. Dios nos da cosas prácticas que nosotros podemos hacer. He is calling us to be His hands and feet. Dios nos llama a que seamos sus manos y sus pies. He's calling us to serve one another, Dios nos llama a que nos sirvamos los unos a los otros, to speak out for one another, que hablemos los unos por los otros, to care for one another, que cuidemos los unos a los otros, and to serve our community. que sirvamos a nuestra comunidad. But while each of these things may be something God is calling us to do in response to the world, Y Dios nos está llamando que cada una de estas cosas es una respuesta de lo que Dios quiere hacer al mundo. even when we're doing a lot, Aun cuando nosotros estamos haciendo muchas cosas, we come to realize nos vamos a dar cuenta that we can't do it all. que no podemos hacerlo todo. We can help a little, Podemos ayudar un poco, but the problems are always so much more. pero los problemas son muy, muy grandes. We are limited, Nosotros estamos limitados, which means we are not the hope for the world. lo que quiere decir que nosotros no somos la esperanza del mundo. We can't redeem a pandemic. Nosotros no podemos cambiar la pandemia. So while we should be active and doing things, Que aunque nosotros tenemos que ser activos y estar haciendo cosas, before we ask what we should do, antes de que nosotros le preguntemos qué tenemos que hacer, God is reminding us where we should turn. Dios nos recuerda a dónde tenemos que ir. We turn and ask and seek Him. Nosotros vamos y pedimos y buscamos. So why don't we lament? A Él. Otra pregunta, ¿por qué no nos lamentamos? Why don't we cry out and bring these things constantly to Him? ¿Por qué nos cuesta a veces o no sabemos que tenemos que traer estas cosas constantemente a Él? I think sometimes it's because we might be, we convince ourselves that there's somewhere else to go. Tal vez no lo hacemos porque nos convencemos nosotros mismos que podemos ir a otro lado a resolver esto. We think I can fix this, O tú puedes decir, bueno, yo puedo arreglar esto. or you can fix this, O tú puedes arreglar or eso. my family can fix O mi this, familia puede arreglar or esto. I'll go and talk to somebody who can fix this. O yo puedo hablar a alguien que puede arreglar esto. But we can't. Pero no podemos. When we lament, Cuando nos lamentamos, when we ask for God's help in the midst of everything, cuando nosotros vamos y buscamos la ayuda de Dios en medio del sufrimiento, it's because we remember that there's nowhere else to go. es porque nos recordamos que realmente no hay ningún otro lugar donde podemos ir. And so we manifest this act of faith Así que manifestamos y tomamos un paso de fe, that is crying out to God, el cual es clamar a Dios being honest about how we feel, y siendo honestos de cómo nos sentimos being honest about the questions we have, y siendo honestos de las preguntas que tenemos para Dios being honest about what we want but are powerless to bring about ourselves. y siendo honesto y decirle a Dios lo que queremos y reconociendo que no tenemos el poder para lograr esas cosas. I think this is something that in some ways is probably very common to a lot of us. Esto pienso que es muy común para muchos de nosotros, But I'm afraid that sometimes you might feel bad pero for doing it. tengo temor de que usted a veces va a tener temor de hacer esto. But Psalm 13 in this example here shows us Pero el Salmo 13, en este ejemplo aquí podemos ver eso, that it's not only okay to cry out to God, que no solo está bien el clamar a Dios, but that God, as a loving Father, pero que Dios es un Padre bueno, amoroso. He's inviting us to cry out to Him like this. Él nos invita a que clamemos de esta manera a Él. You know, Psalm 13 isn't just a psalm or the example of a prayer. El Salmo 13 no solo es un salmo o un ejemplo de una oración. At the very beginning is a little introduction, Al principio es una introducción. and it says, "To the choir master, a psalm of David." Está dirigido al maestro del coro, un salmo de David. To the choir master. Dice al maestro de coros.
this was supposed to be a song that the congregation would sing together. Esta es una canción de que la congregación cantaba juntos. They would not only pray to God, how long, and cry out to Him, Ellos no estaban nada más cantando, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor? but they would together be encouraged to cry out together, how long, O Lord? Y esto era un salmo, una canción en que juntos ellos cantaban y decían, ¿hasta cuándo, oh Señor? And God wants us to be reminded that we are called, we're invited to cry out together, how long, O Lord? Y Dios quiere recordarnos que sí lo podemos hacer, que podemos todos juntos clamar y cantarle a Dios, Dios, ¿hasta cuándo, oh So that Señor? we might bring that pain and that frustration to Him. Podemos y tenemos la libertad de traer ese dolor y esa frustración a Dios. Now, let's look at the last two verses of the psalm. Vamos a ver a los últimos dos versos del Salmo. Let's read verses 5 and 6. Vamos a leer Salmos 13, 5 al 6. Y dice lo siguiente: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque Él me ha colmado de bienes. You know, if the beginning of Psalm 13 sounds strange, I think the end of it sounds strange too. Puede que usted se haya dado cuenta y diga, bueno, son algo raro el principio de Salmos 13, pero los últimos dos versículos también son algo raro. I think most people want to know what happened between verse 4 and verse 5. La mayoría de las personas se preguntan qué ha pasado entre el versículo 4 y el versículo 5. He's crying out and he's in pain. En el versículo del 1 al 4 le está llorando y está en dolor. And then he says, "But my heart rejoices in you." Y en el versículo 5 dice, pero tu misericordia he confiado y mi corazón se regocijará en ti. It feels like David just flipped some magical switch and now he feels better. Parece como que David iba y en esa dirección y cruzó en la esquina. And we want to know where that magical switch is. Nosotros queremos saber qué fue lo que pasó, cómo podemos encender y apagar ese switch. It's like he's walking in one direction in verses 1 through 4, Es como que si él está caminando en una dirección, David, en el versículo del 1 al 4, and all of a sudden he just turned around and went the other way. y después va en esa dirección y de repente se da la vuelta y empieza a caminar en el lado opuesto. And I think we read that and we say, but I don't feel like that. Y usted pueda que lo lea y diga, pero yo no me siento así. My heart doesn't turn around that quickly. Mi corazón no cambia así tan rápido. But Pero when we realize that verses 1 through 4 are a cry out to God, cuando nosotros nos damos cuenta que el versículo 1 al 4 es un clamar a Dios, when we understand them as the act of faith they are, cuando los entendemos que es un acto de fe, lo cual eso es, then we realize that the natural result of that act of faith vamos a aprender que esto es un resultado natural del acto de fe. is remembering who it is that we're talking to, Y es recordarnos de que nos acordemos de quién es a quien le estamos hablando. and experiencing His peace and confidence in His power. Y vamos a experimentar su paz y poner nuestra confianza en su poder. By bringing His complaint to God Himself, Cuando traemos nuestra queja a Dios mismo, David setting his mind on the reality of eternity. David viene y pone su mente en la realidad de la eternidad. Instead of running from his relationship with God, En vez de huir de Dios y su relación con Él, he's bringing himself, even in at his messiest, to God. Él viene y se acerca a Dios cuando Él está deshecho. Instead of complaining, looking for a different solution, En vez de quejarse y de buscar otra solución, he's crying out to God as the solution. Él está clamando a Dios porque David sabe que la solución es Dios. But some of us might not still see this transition happen quite this quickly. Pero puede que usted no haya experimentado o no pueda ver en su vida que esta transición pase tan rápidamente. It only takes 30 seconds to read Psalm 13. Para leer el Salmo 13 nada más le va a tomar 30 segundos. But this is why God gives us this psalm to repeat over and over again. Y por eso Dios nos da este salmo para que lo leamos y lo repitamos una y otra vez.
to cry out together, para que todos juntos podamos clamar a Dios, to cry out individually, para que podamos clamar a Dios individualmente, because we might spend a long time in verses 1 through 4. porque pueda que realmente cuando usted lo lee despacio va a pasar bastante tiempo en los primeros 4 versículos, Before the light of verses 5 and 6 dawns. antes de que la luz se encienda de los versículos 5 y 6. But God is telling us and showing us Dios nos está diciendo, Dios nos está mostrando that no matter how long we spend in verses 1 through 4, que no importa el tiempo que usted pase en el versículo del 1 al 4, and we bring them to Him again and again and again, que los leemos y meditamos enfrente de Él una y otra vez, the light of verses 5 and 6 will eventually dawn. que la luz del versículo 5 y 6 eventualmente va a ser encendida en nosotros. He will remind us of who it is we're talking to. Él nos va a recordar de quién es Él, a quién le estamos hablando. And He will remind us of the comfort and the joy of being children of the God of the universe. Y Él nos va a recordar del confortamiento y de la alegría que podemos tener porque somos sus hijos. See, sometimes I think we're afraid to lament. We're afraid to talk to God like that. Muchas veces tenemos miedo de lamentarnos o tenemos miedo de hablarle a Dios así. But the danger isn't in lamenting. Pero el peligro no está en el lamentarse. The danger is in not lamenting. El peligro está en no lamentarse. The danger is in not bringing our complaints and our questions to Him. El peligro está en no traer nuestras quejas y nuestras preguntas a Dios. Because if we don't take them to Him, Porque si no se las llevamos a Él, we will take them somewhere else. las vamos a llevar a otro lugar. But when we do bring our questions and our pains and our doubts to Him, Pero cuando traemos nuestras preguntas, nuestros dolores, nuestras dudas a Él, when we bring our burdens to the one who is hope, cuando traemos todo lo que nos carga al quien es esperanza, we will be reminded again and again of the goodness of God in Jesus Christ. Él nos va a recordar una y otra vez de lo bueno que es Él en Jesucristo. That by the power of Jesus Christ, He reminds us that He will care for us. Con el poder de Jesucristo, Él nos recuerda que Él va a ser bueno con nosotros. That even when we don't understand it, Que aun cuando nosotros no entendemos, even when it's a great mystery, aun cuando todo esto es un misterio, even when He feels really far away, aun cuando nosotros sentimos que Él está lejos, lejos, we can be assured podemos estar seguros that He will never leave us alone. que nunca nos va a dejar solos. He will always do what's best for us. Dios siempre va a hacer lo mejor para nosotros. He will always care for us Él siempre nos va a cuidar. because He's shown us Porque the- nos ha mostrado, He's shown us the length that He would go to porque nos ha mostrado qué es lo que es capaz de hacer por by, nosotros. by sending His Son for us, Y eso nos lo mostró cuando Él mandó a su Hijo por nosotros. by dying for us, Cuando su Hijo murió por nosotros. by taking the wrath of God on Himself for us. Cuando Jesucristo tomó todo el pecado en Él por nosotros. And if He loves us that much, Y si Él nos ama de esa manera, to take upon Himself the ultimate suffering we deserve, que Jesucristo tomó todo el sufrimiento que nosotros merecíamos, if He loves us that much, Él nos ama bastante. we can know Podemos saber. that He loves us and will be good to us, Y por eso podemos saber de que Él nos ama y Él va a ser bueno con nosotros. even in the midst of difficulty and pain. Aún en medio de los tiempos de dificultad y dolor. And so He invites us. Así que Dios nos invita. He invites us to bring all of that to Him Dios nos invita a que traigamos todo nuestro dolor, todas nuestras quejas a Él. so that we might be reminded again of who He is. Para que usted y yo podamos ser recordados de quién es Él. Just as a reminder, let's close with just a few verses from Paul's letter to the Romans. Vamos a terminar con unos versos de la carta de Pablo a los Romanos. In Romans chapter 8, En Romanos capítulo 8,
Paul writes this. We're going to look at verses 31 and 32, and then 35 through 39. Vamos a leer Romanos 8, 31, 32 y después 35 al 39. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte. Todo el día somos considerados como ovejas para el matadero. 37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. This is the word of the Lord. Esta es la palabra de Dios. Let's pray. Oremos. Lord God, we praise you. Señor, te adoramos. We praise you that we can turn to you. Te adoramos porque sabemos que podemos voltearnos a ti. We praise you that we can bring even our deepest pains and our largest questions to you. Que podemos venir a ti y traernos el dolor más profundo y traer nuestras preguntas más grandes. Because nothing can separate us from your love. Porque no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Will you remind us of that again and again Por favor, Señor, nos puedes recordar de eso una y otra vez. as we turn to you again and again? Cuando te buscamos una y otra vez. Will you remind us of that and show us and remind us again of your love? Recuérdanos, Señor, y recuérdanos del amor que tú tienes por nosotros en Cristo. That we might experience your peace Para que podamos experimentar tu paz, no matter what is going on around us. sin importar lo que está pasando alrededor nuestro. Thank you, God, for the gift of lament, Gracias, Señor, por ese regalo de lamento, for the invitation you give to us. por esa invitación que nos das. God, will you grant us the courage and boldness Señor, te pedimos que nos des la fortaleza y el carácter to come to you like David did. de venir así como lo hizo David ante tu presencia. We thank you. Te damos gracias. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.